¿Qué tal, compañeros? Allá vamos. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal todo? Hoy vamos a ir con una introducción muy corta. Solamente 3 cosas. En primer lugar, saludaros a todos y daros un muy cordial abrazo de Jota. En segundo lugar, daros las gracias a todos por estar viendo mis vídeos. Y en tercer lugar, pues simplemente vamos a meternos en faena. Vamos con esos fotograbados que dejamos el otro día cortados y vamos a doblarlos para poderlos poner en nuestra maqueta, para darle forma y ponerlos en su sitio. Así que sin más, vamos a ver cómo doblamos fotograbados. Las herramientas por excelencia para doblar fotograbados, y que son que a mí se me han hecho casi indispensables, son estas. Son las plegadoras de fotograbados. Quizá porque están hechas para ello, quizá porque sean... Yo he visto también mucho debate con esto, ¿es necesario, no es necesario? Cuando hacen mucho sí, cuando son grandes no, cuando son chiquititos no. Bueno, yo las utilizo para todos. Los grandes, los chiquititos, los mediados, todos los utilizo. Son máquinas que simplemente se basan en que tú metes el fotograbado en su zona, en su patilla, como luego veremos cómo se utilizan, y mediante esta rueda de presión sujetan el fotograbado, con lo cual no solamente conseguimos el doblar el fotograbado, sino que lo conseguimos sujetar de una manera segura. Una vez que metamos aquí el fotograbado no se va a ir con nada del mundo. Precisa, porque podemos alinear la raya perfectamente con como vayamos a doblar, y una vez que doblamos, los dobleces quedan perfectos a los ángulos que nosotros queramos o decidamos. Las máquinas de este tipo, pues como veis, esta es pequeña, básicamente tienen estos dos tamaños, aunque hay muchas y de muchas marcas. Esta es pequeña, más manejable. No digo que para fotograbados más pequeños o para fotograbados más grandes. Yo considero la manejabilidad de la máquina. Esta es más pequeña y funciona muy bien. Tiene aquí distintos dientes, como veis, y distintos huecos que sirven para utilizarla de distintas maneras. Y luego esta parte tiene una ventaja, que es aquí, que esta parte de aquí que tiene, sirve para hacer asas. Cuando tú coges un alambre, ahora no tengo por aquí ningún alambre de cobre, pero nos podemos hacer una idea. No tengo ningún alambre de cobre, pero si nosotros haré un manual un día, si nosotros introducimos alambre por aquí y por aquí le damos la vuelta y presionamos con una regla, y sirve para hacer asas. Es una utilidad, pero es, digamos, aumentada a este tipo de fotograbados, a este tipo de dobladoras. No lo tienen esto todas. Y este, pues aparte de servirnos para fotograbados mucho más largos, estilo guardabarros, en fin, ese otro tipo de fotograbados, también nos sirve por este lado para partes mucho más pequeñas y mucho más finas. Estas partes en pico sirven también para partes todavía muchísimo más pequeñas, y lo uso menos, pero cuando tengo fotograbados que son desde luego necesarios, pues los uso igual. Casi todos los fotograbados los trabajo con este tipo de máquinas. Es importante en este tipo de máquinas comprobar primero que el doblez primero que tenga la pieza sea lo suficientemente pequeño como para que poder doblar fotograbados muy finos. Es decir, estos veis que casi tienen apenas, vamos a ver si lo vemos con esto, ¿vale? Esto lo veis que casi apenas tienen grueso aquí me refiero a esta parte de aquí. Tienen muy poquito grueso, con lo cual nos permiten doblar fotograbados muy finos, casi de 1 milímetro o una cosa así. Esta es un poquito más grueso, el canto este es un poquito más grueso, pero también nos permite, la base es que esta parte tiene que ser muy fina para poder doblar fotograbados, pues hasta muy finos. En el caso de perfiles, por ejemplo, que tienen que doblar seno, este grueso tiene que dar suficiente para dar ese doblez. Sobre todo es en ese caso, en el caso de perfiles que tengan que doblar seno.
El manejo de la máquina es sencilla, pero voy a explicar un truco y algo que hay que hacer para su mantenimiento. La máquina es simplemente esto, una tuerca, una base superior y una base inferior y un muelle. Si veis, en esta parte inferior, aquí del uso, se han acumulado bastantes partículas de cosas sin determinar. Y aquí en esta parte de aquí, pues pasa lo mismo. Bien, es importante cada cierto tiempo limpiar esta zona, limpiarla muy bien de partículas. ¿Por qué? Porque estas partículas hacen efecto sobre la presión que nosotros ejercemos en la pieza al sujetar. Y si tenemos muchas partículas aquí, al final la presión se nos queda floja sobre la pieza de fotograbado y se nos puede mover. Es bastante importante mantener esta zona, no digo todos los días, pero lo más limpia que podamos de todo tipo de partículas y restos sólidos, porque al final lo que hacen es hacernos que el apriete de una pieza, de la pieza de los dientes, digamos, sobre la base, no sea el correcto y pierda presión, pierda fuerza de presión aquí en la punta y por lo tanto pierda su efectividad en la sujeción de la pieza y en el doblez de ella. Pues muy bien, una vez que ya hemos visto las maquinitas que vamos a utilizar y que son las que utilizo siempre para doblar los fotograbados siempre que puedo, de verdad, porque facilitan mucho la faena, vamos con ello. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de fotograbados, cómo se doblan, cómo se pliegan y cómo se les da forma con estas máquinas. Así que seguimos avanzando. Pues la primera pieza que vamos a ver es ese soporte de esas cadenas que hace, simplemente tiene dos pliegues en las puntas. Bien, es un pliegue muy sencillo, consta de dos pliegues en cada punta. Uno hace la solapa de unión y el siguiente, que es el más retrasado, es el que hace, digamos, le da profundidad al soporte. Vamos a plegarlo. La verdad es que los pliegues estos son muy sencillos, pero bueno, nos valen para empezar. Lo primero que hacemos, lo primero que quiero hacer notar es que una vez que la mejor manera de manejar las piezas en la plegadora, pues es simplemente deslizarlas sobre la mesa. Aquí la vemos, la colocamos la primera parte, que en este caso es la parte más larga, en el interior la colocamos en la plegadora, apretamos y una vez que ya lo tenemos fijo, pues el procedimiento es el siguiente. Cogemos una cuchilla, esta es una cuchilla de corte de un cúter, puede valer cualquier cuchilla, pero estas son ideales, estas cuchillas triangulares. Cogemos la cuchilla y una vez que tenemos ahí, vemos la marca alineada lo más cerca posible del borde, metemos con la cuchilla y arrimamos hasta la marca y ahí procedemos a plegar. Bien, y ya tenemos el primer pliegue hecho. Bueno, pues a continuación vamos a hacer el segundo pliegue de la pieza, que es el pliegue que corresponde a la solapa, que es el primer pliegue que hay desde la punta. Es el pliegue que corresponde a la solapa de sujeción. Bien, si observamos, pues nos vamos dando cuenta de que aquí en la mesa no podemos hacerlo porque no tenemos sitio. No se puede colocar en la mesa de ninguna manera, con lo cual vamos a utilizar otra posición de la plegadora. Vamos a hacerlo por el lateral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, lo mismo de siempre. Aflojamos la prensa y en vez de meterlo por la parte frontal, digamos, lo metemos por el lateral. Bueno, pues ahí está. Apretamos la prensa y ya se queda perfectamente sujeto. Ya vemos que la línea ya corresponde con la parte por donde se va a plegar. La línea del pliegue corresponde perfectamente. Vale, pues no nos queda más que coger la punta de la cuchilla y doblarla hacia arriba. Plash, se dobla hacia arriba, se le da el ángulo adecuado y ya la tenemos perfectamente plegada la pieza en sus dos solapas. Ya tenemos la solapa el pliegue de profundidad y el pliegue de la solapa de sujeción. Ok,
pues no nos queda más que, si queremos, con un poquito, con mucho tiento y con la punta de las pinzas, corregir un poquito el ángulo, si es que lo vemos adecuado, pero vamos, está ya perfectamente doblado. Siempre hay que recordar que no podemos hacer mucha fuerza en los fotograbados porque somos como Hulk para ellos, los podemos deformar enseguida. Aquí vemos como los cortes, las piezas, las líneas de marca se han juntado perfectamente en inglete, inclusive podían ser susceptibles de ser reforzados si quisiéramos. Vamos con la siguiente pieza. Son una pieza muy chiquitita, que son esas escuadras que sujetan esos eslabones de respeto. Es eso que está marcado en el círculo verde en este momento. Son piezas muy chiquititas y vamos con ellas. Bueno, pues aquí las tenemos. Podéis haceros una idea del tamaño de las piezas, son bastante pequeñas. Pero bueno, nos da lo mismo, vamos a doblarlas de la misma manera. Para lo cual, pues hacemos lo mismo. Fijaros en el tamaño, la punta de las pinzas con las piezas. Hay de dos tipos distintos que tenemos que hacer dos tipos de pliegue. Bien, pues nada, vamos a efectuarlos. Cogemos la primera pieza y la desplazamos hacia la mesa de plegado. La cogemos con las pinzas, con mucho cuidado para que no vuelen al universo de las piezas perdidas, y la depositamos encima de la mesa. Vale, una vez que la tenemos aquí, como he dicho antes, la mejor manera de colocarla en su sitio es ir deslizando la pieza con la punta de las pinzas, deslizándola con la mesa con cuidado, ahí cogiéndola así con las pinzas y apoyándonos en la mesa, irlas colocando. Bueno, lo vamos colocando tranquilamente, con paciencia, en el diente que hemos elegido para hacerlo. Vemos el pequeño pliegue que tenemos que darle, que es muy chiquitito. Vamos con paciencia y con cuidado apretando la prensa hasta que, una vez que ya está sujeta, vemos que la pieza no se mueve para nada, está totalmente prisionera en su sitio. Bueno, pues nada, una vez que la tenemos prisionera en su sitio, el procedimiento es el mismo. Es chiquitita, es muy pequeña, no se nos mueve, pues cogemos la punta de la cuchilla, la metemos desde abajo, siempre apretando hasta el final de la pieza, lo más posible, lo más cerca posible del diente, y elevamos la cuchilla hasta hacerle la escuadra. Siempre lo más cerca posible del diente, haciendo la fuerza siempre lo más cerca posible del pliegue. Vale, pues esta ya estaría. Ya la colocamos en su sitio, la pieza una vez doblada, y ahora vamos a por la segunda parte. Otra pieza igual. Como veis, el procedimiento es exactamente el mismo. La vamos deslizando sobre la mesa, la colocamos en su sitio, ahí. Y una vez que ya la tenemos colocada, apretamos, se observa cómo se aprieta la prensa con la otra mano, y una vez que la tengamos vemos que efectivamente, una vez que apretamos la prensa, la pieza no se nos va a mover para nada, está totalmente prisionera. Volvemos con la misma, metemos la cuchilla hasta lo más cerca del diente que podamos y la elevamos a su posición. La segunda pieza la tenemos doblada. Es un procedimiento que al final no es tan lento, es relativamente rápido y seguro. Y sobre todo evita la deformación de las piezas por movimientos, dobleces innecesarios, cosas torcidas, en fin. Bueno, pues vamos con la penúltima. El pliegue es más chiquitito todavía. La técnica es la misma, lo pillamos, lo desplazamos por la mesa, siempre rozándolo, en vez de levantarlo, lo vamos deslizando sobre la mesa, deslizando con la ayuda de las puntas de las pinzas, hasta que lo tenemos prisionero en su sitio. Y una vez que lo tenemos prisionero, ya no se nos va a mover, es que se quedan perfectamente preparados para el doblaje. Punta de la cuchilla y para arriba, y ya está. Otra pieza doblada con éxito. La volvemos a recoger y la guardamos ya en su cajita o esperando a su colocación.
Y vamos a por la última de las 4 piezas, que es exactamente la misma y volvemos con es el mismo proceso siempre. Como veis, es un proceso repetitivo. Haceros idea del tamaño de la pieza, es muy pequeña, y lo que pasa si la levantamos, que se cae, se muera, inclusive corre el riesgo de que vuele. Por eso lo mejor que digo es siempre deslizarla sobre la mesa. No levantarla, sino deslizarla sobre la mesa, porque así es mucho más difícil que la pieza vuele, se pierda, se caiga, se nos quede pegada en cualquier sitio, siempre deslizando sobre la mesa. Como siempre la colocamos en su sitio sin mayor problema. La vamos ajustando, siempre con tranquilidad, relajados. Siempre es muy importante la tranquilidad para este tipo de operaciones, la tranquilidad y la paciencia. Metemos la punta de la cuchilla y una vez seguro de que no se va a mover, ahí está. Perfectamente doblada. Bien, pues con esto hemos doblado ya las 4 piezas chiquititas, que según en los comentarios teníais interés en ver cómo se doblaban las piezas chiquititas. Pues aquí lo veis, no tiene mayor dificultad. Simplemente un poquito de paciencia y ya está. Bueno, pues ahora vamos a ver otra piececita, otra pieza doblada. En este caso, si lo veis ahí a la derecha, esos 2 puntos rojos que están saliendo son esas piezas que son los enganches de los Sucens a sus tubos. Aquí está la pieza en cuestión. He de deciros que aquí veréis, observaréis que tiene ya un trocito soldado, otra piececita, pero tranquilos, porque esa pieza que señalo con el dedo, ahí de donde la cojo ahora, pero tener paciencia que pronto veremos cómo hacemos esas soldaduras y cómo sujetamos esas piezas. Bueno, pues nada, las colocamos esta vez en el lateral, porque la primera marca hace que la pieza que tiene soldada tiene que quedar libre hacia abajo. Ahí vemos la primera marca, pero también vemos una cosa grave, y es que me he dejado un trocito de pin en la punta. ¿Veis cómo se ve de feo? En la punta de la pieza ese trocito de pin de la grapa. Bueno, pues eso hay que resolverlo. No se puede quedar ahí porque luego se ve mucho. Así que cogemos una lija de 120 y siempre en dirección longitudinal al fotograbado, es decir, no de arriba ni abajo en este caso, se pasa un poco la lija y ya está. Bueno, veis que aquí la marca es un poco más ancha y es porque el pliegue es de 180 grados, con lo cual damos la primera parte del pliegue, doblamos todo lo que podemos y lo sacamos. Y en la mesa, con mucho cuidado, completamos el pliegue hasta hacer un pliegue total de 180 grados, que es lo que nos manda. Una vez que lo hemos realizado, lo metemos en su diente correspondiente y vemos que esa marca es más estrecha, con lo cual, con la punta de las pinzas, no. Recuerda, metemos la punta de la cuchilla y doblamos hacia arriba. Ahí está. Vemos que por la parte de abajo ahora nos sale una sola pilla, en la que vamos dando forma a la pieza. Y aquí, con la pieza ya sujeta, aprovechando que la tenemos sujeta, que está totalmente presa, no se va a ir a ningún sitio, levantando, manejando la máquina de fotolavado, vamos a hacer el pliegue de arriba, que como veis es muy largo, tiene la marca de pliegue muy larga y es porque es un pliegue corto. Así que simplemente con la punta de la pinza lo cogemos y lo vamos doblando para conseguir, me he pasado fuerza, bueno, despacito, para conseguir un pliegue que la parte de arriba del pliegue es un pliegue curvo, no es un pliegue recto, ¿vale? Es un pliegue que tiene que dar cerramos y ya lo tenemos. Solo nos resta sacar la pieza. Esta pieza con la original de plástico. Aquí tenemos la pieza de fotograbado y mirad, observad la pieza original de plástico. Esta es la pieza. Veis que hemos ganado mucho en firmeza y esa pieza de trabajar la masa de plástico, dejarla y tal. Veis que hemos ganado mucho en firmeza de la pieza. Ponerla bien apoyada,
de esa rejilla que vamos a ver ahora dentro. Eso es, el cerco de esa rejilla. Ese cerco de metal de esa rejilla. Bien, pues aquí lo tenemos. La dificultad de esta pieza, básicamente, es lo estrecho de sus laterales, lo estrecho del pliegue. Aquí os enseño la pieza original de plástico. Vemos que es muy fina, tiene unos bordes que son muy finos. Y esta es difícil, si no lo hacemos con la máquina, de doblarlos sin Vamos a empezar por la primera parte, es la parte más estrecha de la pieza, y pues la vamos a hacer en este diente de aquí, Vemos que esa parte es estrechita, directamente, pues como siempre, llevamos la pieza hasta su marca, la hacemos coincidir con la línea de la mesa de fotograbado, y una vez que la tenemos presa, ahí está sujeta, pues lo mismo, cogemos la cuchilla y siempre apretando hacia adentro, apretando hacia el vientre, es como hago fuerza con los dedos y la doblo hacia arriba. Con esto hemos cumplido la primera parte, el primer doblez de la pieza. Es un doblez estrechito y vemos que vamos poco, no se ha deformado nada y el doblez se ha hecho correctamente. Primero de los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a por el segundo. Este es más ancho, lo cual nos vamos a la otra esquina para liberar el primer doblez que hemos hecho. Lo ponemos en la otra esquina sin ningún tipo de problema. Ahí, dejando libre la parte del primer doblez que hemos hecho. Observáis. Bien, lo dejamos libre, metemos la cuchilla bien hasta adentro, apretando hasta adentro y doblamos hacia arriba para que no se deforme ninguno de los perfiles de la pieza. Vale, pues ya tenemos casi una cuarta parte de los dobleces hechos. Vale, que nos deforme. Vamos a por el cuarto. Es estrecho y elegimos el otro lado y elegimos el mismo sitio, la misma esquina, para dejar libre el otro doblez que quede al vacío para no perjudicarlo contra la mesa. Es importante pensarse en las posiciones en las que estamos trabajando las piezas para no entorpecer unos dobleces con otros. Esto se requiere práctica. Poco a poco, según se van haciendo dobleces uno y otro, según se van haciendo pliegues, nos vamos dando cuenta de las posiciones que tenemos. Bien, vamos con el último pliegue, que es el pliegue ancho de la otra esquina, para el cual damos la vuelta a la mesa. Ahí está. Damos la vuelta a la mesa y nos colocamos en esa parte, en ese diente ancho. Igual colocamos el pliegue en la esquina, dejando libre el que ya hemos hecho, dejándolo al vacío para que no se estropee. Lo dejamos al vacío. Ahí. Lo alineamos bien con su línea de pliegue y metemos la cuchilla de la misma manera y ya está. Por eso tenemos los dos laterales cubiertos. Y ahora vamos a hacer las dos partes más estrechas. Vamos a hacer las dos partes más estrechas. Para hacer las partes más estrechas tenemos que tener en cuenta que tendremos que elegir siempre un diente más estrecho que la parte a doblar para no estropear la parte que tenemos dobladas. Es decir, la parte que tenemos dobladas tiene que quedarse. Para eso cojo la otra máquina. Así vamos a ver. Estamos eligiendo diente y vamos a elegir un diente que sea lo más cercano posible a la longitud a doblar, pero siempre más estrecho que la parte de tal manera que esa parte tiene que quedar fuera del diente. Es decir, el diente tiene que ser más estrecho que el total. ¿Para qué? Para que al doblar esas esquinas que ya tenemos dobladas en los laterales no se nos estropen. Esta parte ya la tenemos doblada. Perfecto.
con el diente y se estropearía. No nos vale ese diente, tenemos que buscar un diente más estrecho. Ese nos puede valer. Aquí si apretamos vemos que en las dos esquinas del pliegue, el punto de arriba y el de abajo, se quedan libres, es decir, es un punto más estrecho que la parte que tenemos que doblar. Con lo cual, esa parte, si tenemos la punta de las puntas, de las pinzas, se quedan libres el diente. Ahí vemos que sobresale un poquito del diente, tanto una parte como otra, para que no se nos estropeen esas esquinas. Recordemos las esquinas que ya tenemos previamente dobladas. Esto tenemos que tener en cuenta todos los dobleces que tengamos que hacer, en todos los pliegues que tengamos que hacer, de 4 laterales, pueden ser cajas, cercos, marcos, todo este tipo de pliegues como preferencia. Los pliegues de los laterales tienen que ser siempre un poquito más estrecho el diente que el lateral. Bueno, pues nada, una vez que tenemos los 6 pliegues hechos, simplemente le damos un poquito de forma a la pieza con los dedos y se acabó. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha parecido? Hemos visto estos 3 ejemplos y con estos 3 ejemplos yo creo que vemos claramente cuál es la filosofía de uso y cuál es la filosofía de los dobleces en los fotograbados. Bien, no van a ser los únicos que vamos a ver. Con el tiempo veremos en otros vídeos más sobre el doblez de los fotograbados y veremos algún otro ejemplo, yo creo, sobre algún otro tipo de doblez quizá más específico, como bisagras, fotograbados redondos, pero será más tarde. Una vez que hemos visto ya esto genérico, yo os aconsejo de verdad que cojáis práctica y que vayáis haciendo este tipo de dobleces, y una vez que lo vayamos viendo, pues luego iremos viendo algún otro ejemplo más complicado. Así que nada, sin nada más, quedaros otra vez reiteradamente las gracias a todos vosotros por seguir viendo vuestros vídeos. Si podéis, por favor, y le dais al suscribe y a la campanita para que recibáis la notificación, y si le dais un me gusta, y como siempre quedo a vuestra disposición totalmente en los comentarios de estos vídeos y en Fullmetal Modeling, por supuesto, que ya sabéis que ahí estoy permanente siempre. Nada más, compañeros, me despido de momento y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte de Jota.